Hoy te voy a revelar 5 descubrimientos prohibidos que aún confunden a la ciencia. Comencemos. Número 1. El experimento que intentó encerrar al planeta. Biosfera 2. El sueño de construir un mundo. En el desierto de Arizona, donde el calor distorsiona el horizonte y el silencio parece infinito, se levantó una estructura que parecía salida de una novela de ciencia ficción. Vidrio. Acero. Selva tropical. Océano artificial. Desierto. Pantanos. Y 8 seres humanos dispuestos a vivir aislados del planeta que los vio nacer. No era un experimento común. Era un intento de responder una pregunta fundamental. ¿Puede la humanidad recrear la Tierra y sobrevivir dentro de ella? A principios de los años 90, el proyecto llamado Biosfera 2 nació como el mayor experimento ecológico jamás realizado. La idea era simple en teoría, compleja en la práctica y aterradora en sus implicaciones. Si algún día debíamos colonizar Marte, la Luna o cualquier otro planeta, necesitábamos saber algo básico. ¿Podemos sostener un ecosistema cerrado? Dentro de esa estructura se recrearon biomas completos. Selva tropical, sabana, manglares, desierto, un océano con arrecife artificial, área agrícola autosustentable. 8 científicos ingresaron el 26 de septiembre de 1991. La puerta se selló. El mundo observaba. Lo que nadie sabía era que estaban a punto de descubrir algo inquietante. No entendemos realmente cómo funciona nuestro propio planeta. El oxígeno que desapareció. Los primeros meses fueron prometedores. Las plantas crecían. Los cultivos producían alimentos. El equilibrio parecía estable. Hasta que el oxígeno comenzó a bajar. Lentamente. De manera invisible. En un sistema cerrado, cada molécula cuenta. Y los niveles comenzaron a caer desde 21% hasta cifras peligrosamente bajas. Algunos habitantes experimentaron fatiga extrema, problemas cognitivos, pérdida de peso dramática, cambios de humor intensos. La pregunta era simple: ¿a dónde se estaba yendo el oxígeno? La respuesta fue devastadora. El concreto recién construido dentro de la estructura absorbía dióxido de carbono y lo transformaba químicamente. Microorganismos del suelo consumían oxígeno más rápido de lo previsto. Los modelos matemáticos habían subestimado la complejidad de los procesos biogeoquímicos. El planeta no es una máquina. Es un organismo dinámico e impredecible. Finalmente, en secreto, se inyectó oxígeno desde el exterior. El experimento ya no era completamente cerrado. Pero el público no lo sabía. El colapso ecológico, el oxígeno no fue el único problema. La biodiversidad comenzó a desmoronarse. Muchas especies introducidas murieron. Los insectos polinizadores desaparecieron. Las cucarachas y hormigas proliferaron sin control. El equilibrio ecológico no se comportó como en la naturaleza. El pequeño océano artificial sufrió acidificación inesperada. El arrecife comenzó a deteriorarse. Algo que en la Tierra ocurre con amortiguación natural. En un sistema cerrado se amplifica. La lección era brutal. No entendemos las interacciones invisibles que sostienen la vida. Incluso el suelo demostró ser más complejo de lo esperado. Millones de microorganismos actuaban en redes que los científicos no podían mapear completamente. Los modelos ecológicos fallaron. Y con ellos, la ilusión de control total, el colapso humano, pero el ecosistema no fue lo único que se fracturó. Los 8 habitantes comenzaron a dividirse en 2 grupos opuestos. Conflictos internos. Desconfianza. Tensiones psicológicas extremas. El aislamiento prolongado reveló algo inquietante. La estabilidad social es tan frágil como la ecológica. El hambre también apareció. Las cosechas no producían lo suficiente. Todos perdieron peso significativamente. El experimento, que prometía demostrar autosuficiencia, mostraba dependencia.
En 1993, cuando las puertas finalmente se abrieron, el mundo ya no veía el proyecto como una hazaña científica, sino como un fracaso. La verdad incómoda, sin embargo, el verdadero descubrimiento no fue el fracaso. Fue la revelación. Diospere II demostró algo que incomoda a la ciencia moderna. La Tierra no es replicable fácilmente. Es un sistema infinitamente más complejo de lo que nuestras ecuaciones pueden capturar. Incluso hoy, los modelos climáticos más avanzados siguen enfrentando incertidumbres enormes en interacciones suelo-atmósfera, retroalimentaciones microbianas, dinámicas de biodiversidad. El experimento no probó que no podamos colonizar otros mundos. Probó que apenas entendemos el nuestro. Quizás el descubrimiento más prohibido no fue técnico. Fue filosófico. La humanidad aún no domina la naturaleza. Solo sobrevive dentro de ella. Y mientras soñamos con escapar al espacio, seguimos sin comprender completamente el equilibrio que nos mantiene vivos. Descubrimiento número 2, el lago que el mundo intentó enterrar, Lago Karachay, el lago que no debería existir, en el corazón de los montes Urales, en el sur de Rusia. Existe un lugar que durante décadas no apareció en los mapas. Un lago pequeño, aparentemente insignificante, sin turistas, sin fotografías oficiales. Pero durante años fue considerado el lugar más contaminado del planeta. El lago Karachay no fue un accidente natural. Fue una consecuencia directa de la carrera nuclear de la Guerra Fría. En la década de 1950, el complejo nuclear soviético conocido como Maak Production Association comenzó a utilizar el lago como depósito de desechos radiactivos líquidos. No hablamos de residuos menores. Hablamos de productos de fisión altamente activos. Cesio 137. Estroncio 90. Plutonio. Otros radionúclidos de vida media larga. Durante años, toneladas de residuos fueron vertidas directamente en el lago. Sin contención adecuada. Sin estudios ambientales públicos. Sin advertencias, el evento que el mundo no supo, en 1967, ocurrió algo que convirtió el problema en catástrofe. El lago comenzó a secarse parcialmente debido a una sequía intensa. Al disminuir el nivel del agua, el fondo radiactivo quedó expuesto. El viento hizo el resto. Polvo radiactivo fue dispersado sobre miles de kilómetros cuadrados. Este evento, documentado posteriormente en estudios soviéticos desclasificados, contaminó regiones enteras. Investigaciones posteriores publicadas por el International Atomic Energy Agency y análisis académicos rusos estimaron que millones de curies de radiación fueron liberados en el ambiente durante décadas. Para dimensionarlo, en ciertos puntos cercanos al lago, las mediciones realizadas en los años 90 indicaban niveles de radiación de hasta 600 roentgens por hora. Una dosis letal en menos de una hora. Lo que dice la ciencia, los estudios epidemiológicos en la región han sido objeto de debate, pero varios trabajos científicos documentaron incrementos en tasas de cáncer y enfermedades relacionadas con radiación en poblaciones cercanas. Investigaciones del Russian Federal Medical Biological Agency analizaron exposición crónica en trabajadores y residentes. Además, estudios publicados en revistas como Journal of Environmental Radioactivity y Radiation and Environmental Biophysics examinaron bioacumulación en peces, migración de estroncio 90 en suelos, contaminación de aguas subterráneas. El estroncio 90 es especialmente peligroso porque imita al calcio en el cuerpo humano, acumulándose en huesos y médula ósea. El cesio 137, por su parte, se distribuye en tejidos blandos y tiene una vida media de aproximadamente 30 años. Eso significa que incluso hoy, décadas después, su presencia persiste. El intento de borrar el lago, en los años 70 y 80, el gobierno soviético tomó una decisión radical. Enterrar el lago. Se vertieron bloques de concreto y tierra para reducir la exposición. Según informes posteriores del World Health Organization y análisis colaborativos con la IAEA, el sitio fue estabilizado progresivamente. Pero el problema no desapareció.
Los radionúclidos ya habían migrado al sistema hidrológico regional. El lago Karachay no era solo un lago. Era una advertencia, el descubrimiento prohibido. El verdadero descubrimiento no fue solo la contaminación. Fue la revelación científica de algo inquietante. Los sistemas naturales no diluyen todo. Durante décadas se asumió que la naturaleza podía absorber residuos en grandes cantidades. El caso Karachay demostró que la acumulación supera la capacidad de amortiguación natural. Los ecosistemas tienen límites físicos y químicos. La contaminación radiactiva puede permanecer activa por siglos. Modelos ambientales desarrollados después del caso influyeron en regulaciones internacionales sobre almacenamiento de residuos nucleares. Muchos protocolos actuales de confinamiento geológico profundo nacen, en parte, de lecciones aprendidas en lugares como este. Hoy el lago ya no es visible como antes. Fue cubierto, sellado, neutralizado parcialmente. Pero bajo esa superficie permanece uno de los mayores experimentos involuntarios de contaminación nuclear de la historia. El lago Karachay no es solo una historia de la Guerra Fría. Es una lección sobre arrogancia científica, sobre decisiones tomadas en secreto, sobre la ilusión de que la tecnología siempre puede controlar sus consecuencias. Y quizá lo más inquietante, si no fuera por la desclasificación de documentos tras la caída de la Unión Soviética, el mundo jamás habría sabido que existió. Descubrimiento número 3, la señal que nadie pudo explicar. Wow, Signal, segundos que cambiaron el silencio, 15 de agosto de 1977. Observatorio de radio en Ohio, Estados Unidos. El cielo parecía completamente normal. Pero el universo decidió susurrar. El radiotelescopio conocido como Beagle estaba escaneando el espacio profundo como parte de un proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre dirigido por el astrónomo Jerry R. Eman. Era una rutina. Datos impresos en papel continuo. Filas de números y letras que representaban intensidad de señal. Hasta que apareció una secuencia. 6EQ5. Eman la rodeó con un círculo rojo y escribió una sola palabra al margen. ¡Wow! La señal había sido 30 veces más fuerte que el ruido de fondo. Duró exactamente 72 segundos. Y nunca volvió a repetirse, lo que la hacía diferente. La señal provenía de la dirección de la constelación de Sagittarius, cerca del cúmulo estelar M55. Lo que la hacía extraordinaria no era solo su intensidad. Era su frecuencia. Aproximadamente 1420 MHz. Esa frecuencia corresponde a la línea de emisión del hidrógeno neutro. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Desde los años 50, científicos como Giuseppe Cocconi y Philip Morrison propusieron que si una civilización avanzada intentara comunicarse, elegiría esa frecuencia. ¿Por qué? Porque es una frecuencia universal. Natural. Reconocible para cualquier sociedad con conocimientos astronómicos. La señal WOW coincidía exactamente con ese rango. No era ruido aleatorio. Tenía una firma extremadamente estrecha en banda, algo típico de transmisiones artificiales. El análisis científico, tras el descubrimiento, el observatorio realizó múltiples intentos de redetección. Nada. Décadas después, el SETI Institute y otros centros científicos volvieron a examinar el fenómeno. Hipótesis consideradas. Satélite terrestre, descartado por trayectoria. Reflexión atmosférica, inconsistente con la señal estrecha. Interferencia humana, no coincidía con frecuencias usadas en 1977. Fenómeno astronómico natural, improbable por la intensidad y patrón. En 2017, el astrónomo Antonio Paris propuso que la señal podría haber sido causada por un cometa, específicamente 266P/Christensen. Pero estudios posteriores cuestionaron esta explicación, señalando que los cometas no generan emisiones tan concentradas y potentes en esa banda. Artículos publicados en The Astrophysical Journal y análisis técnicos de radioastronomía concluyeron que ninguna explicación natural ha sido confirmada de manera definitiva. Lo más inquietante, nunca volvió a detectarse.
Si hubiera sido una transmisión repetitiva, habría sido localizada nuevamente. Pero fue única. El problema del gran silencio. El físico Enrico Fermi formuló una pregunta simple en 1950. ¿Dónde están todos? El universo tiene miles de millones de galaxias. Cada galaxia contiene miles de millones de estrellas. Muchas con planetas habitables. Entonces, ¿por qué no vemos señales claras? Este dilema se conoce como la paradoja de Fermi. La señal wow se convirtió en un símbolo de esa paradoja. ¿Fue una civilización distante? ¿Una transmisión dirigida? ¿O un fenómeno que aún no entendemos? Algunos científicos sugieren que pudo tratarse de una transmisión accidental. Otros consideran la posibilidad de una señal intencional extremadamente breve. El problema es estadístico. Con el tamaño del universo, una señal puede perderse fácilmente. Quizá el universo no está en silencio. Quizá solo estamos escuchando muy poco tiempo. Lo que cambió después. Después de WOW, los proyectos de búsqueda se expandieron. Radiotelescopios más avanzados como Allen Telescope Array, FAST, han escaneado millones de estrellas. Hasta ahora, ninguna señal ha replicado las características exactas de WOW. El evento influyó profundamente en los protocolos de detección. Se desarrollaron sistemas de verificación inmediata para evitar que una señal única vuelva a perderse sin seguimiento. WOW redefinió cómo escuchamos el cosmos, 72 segundos de posibilidad, 72 segundos. Eso es todo lo que necesitó el universo para recordarnos que no lo entendemos. La señal WOW no prueba la existencia de vida extraterrestre. Pero tampoco la descarta. Es un eco sin respuesta. Un mensaje que tal vez no estaba dirigido a nosotros. O tal vez sí. El universo es antiguo. Inmensamente vasto. Y nosotros llevamos apenas un siglo escuchando. Quizá la verdadera pregunta no es si alguien habló, sino si sabremos reconocerlo cuando vuelva a ocurrir. Descubrimiento número 4. La partícula que no debería existir. El experimento Monge 2 en Fermilab, una grieta en el universo. La física moderna presume de haber descifrado las reglas fundamentales del universo. Durante décadas, el llamado modelo estándar ha descrito con extraordinaria precisión las partículas y fuerzas que componen la realidad. Pero en las profundidades de un laboratorio en Illinois, un pequeño desajuste comenzó a incomodar a la ciencia. No era una explosión. No era una anomalía visible. Era una diferencia diminuta en un número. Un número relacionado con una partícula llamada muón. El muón es primo del electrón. Misma carga eléctrica. Mayor masa. Vida extremadamente breve. Cuando se coloca en un campo magnético, el muón se comporta como un pequeño imán giratorio. Ese movimiento puede medirse con precisión extraordinaria. La pregunta era simple. ¿Coincide su comportamiento con lo que predice el modelo estándar? La respuesta fue inquietante. No exactamente, el número imposible. El experimento conocido como Monge 2 fue diseñado para medir una propiedad llamada momento magnético anómalo. El valor G debería ser cercano a 2, con pequeñas correcciones cuánticas. Pero esas pequeñas correcciones son fundamentales. Porque reflejan la influencia de todas las partículas del universo, incluso las que no podemos ver directamente. En 2001, el experimento previo en el Brookhaven National Laboratory detectó una discrepancia. Era pequeña, pero persistente. Años después, el gigantesco anillo magnético fue transportado físicamente hasta Fermilab para mejorar la precisión. En 2021, Fermilab anunció resultados preliminares. La discrepancia seguía ahí, con una significancia estadística cercana al nivel necesario para sugerir nueva física. El valor medido no coincidía exactamente con el predicho. Y en física de partículas, incluso una diferencia en la séptima cifra decimal puede cambiarlo todo. Lo que dice la teoría, el modelo estándar ha sido confirmado repetidamente, especialmente tras el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN en 2012. Pero el modelo no explica todo. Materia oscura. Energía oscura. Asimetría materia-antimateria. Gravedad cuántica.
El MON podría estar interactuando con partículas aún desconocidas. Posibilidades propuestas en literatura científica publicada en Physical Review Letters y The European Physical Journal se incluyen: nuevos bosones ligeros, supersimetría, interacciones con partículas de materia oscura, fuerzas fundamentales adicionales. En 2020, un consorcio internacional publicó el cálculo teórico más preciso hasta la fecha del momento magnético del MON. Y ahí surgió otro debate. Algunos cálculos teóricos recientes, basados en simulaciones de cromodinámica cuántica en red, la TICE-QCD, redujeron parcialmente la discrepancia. La comunidad científica quedó dividida. ¿Es una señal real de nueva física? ¿O una imprecisión en los cálculos teóricos? El conflicto interno de la ciencia. La belleza de la ciencia es que no depende de autoridad. Depende de evidencia reproducible. El equipo de Fermilab continúa acumulando datos. Cada año se reducen las incertidumbres experimentales. Pero el cálculo teórico también evoluciona. Si la discrepancia se confirma con una significancia superior a 5 sigma, el modelo estándar necesitaría revisión. No reemplazo total, pero sí expansión. Y eso sería monumental. Porque significaría que hay algo más influyendo en el universo que aún no detectamos directamente. El MON estaría sintiendo algo invisible. Algo que no aparece en nuestros detectores. Lo que está en juego. Si la anomalía se confirma, podría ser la primera evidencia concreta de física más allá del modelo estándar en décadas. Sería comparable, en impacto conceptual, al descubrimiento del electrón o del neutrino. Podría abrir camino hacia explicaciones de materia oscura, nuevas simetrías fundamentales, comprensión más profunda del vacío cuántico. El vacío no está vacío. Está lleno de fluctuaciones cuánticas. El MON parece estar interactuando con algo dentro de ese vacío. Algo que aún no entendemos. Una grieta en nuestra certeza. Durante siglos, la física ha avanzado cuando pequeños errores revelaron grandes verdades. La órbita de Mercurio llevó a la relatividad. El espectro del hidrógeno llevó a la mecánica cuántica. Ahora, una partícula que vive apenas 2 microsegundos podría estar señalando el siguiente salto. Quizá no sea un error. Quizás sea una puerta. Una puerta hacia una capa más profunda de la realidad. El universo no suele gritar cuando cambia. A veces susurra. Y en ese susurro subatómico, el MON podría estar diciendo algo que aún no sabemos escuchar. Descubrimiento número 5, el organismo que rompió las reglas de la vida. Gene Guayasalminicola, lo que creíamos saber sobre la vida. Durante más de un siglo, la biología enseñó una regla aparentemente absoluta. Toda forma de vida compleja necesita oxígeno. Desde los humanos hasta los peces, desde los insectos hasta las plantas, la respiración celular depende de un componente esencial. Las mitocondrias. Pequeñas estructuras dentro de nuestras células encargadas de producir energía usando oxígeno. Sin mitocondrias funcionales, no hay metabolismo aeróbico. Sin oxígeno, no hay organismos multicelulares complejos. Esa era la regla. Hasta que dejó de serlo. En 2020, un equipo de investigadores del Tel Aviv University publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un descubrimiento que desafió un principio fundamental de la biología moderna. Habían identificado un animal que no respira. Un organismo multicelular que carece completamente de genoma mitocondrial. Su nombre: Gene Guayasalminicola, el parásito invisible. Este organismo es un parásito microscópico que infecta músculos de peces, especialmente salmónidos. A simple vista, parece insignificante. Pero su estructura genética reveló algo extraordinario. No posee ADN mitocondrial. Esto fue confirmado mediante secuenciación genómica completa y análisis comparativos. El estudio, liderado por el profesor Doron Shapiro, equipo de investigación israelí especializado en evolución animal, mostró que el organismo ha perdido genes asociados a la cadena de transporte de electrones. En términos simples,
No puede realizar respiración aeróbica. Y sin embargo, es un animal. Pertenece al grupo de los cnidarios, el mismo filo que incluye medusas y corales. Eso significa que desciende evolutivamente de organismos que sí respiraban oxígeno. En algún momento de su historia evolutiva, dejó de necesitarlo. La evolución hacia atrás. Durante décadas se pensó que la evolución avanzaba hacia mayor complejidad. Pero Gene Guaya demuestra lo contrario. La evolución también puede simplificar. En ambientes extremadamente específicos, como el interior de tejidos musculares con bajo oxígeno, mantener sistemas metabólicos complejos puede resultar innecesario. Este parásito obtiene energía directamente del huésped. Ha reducido su genoma. Ha eliminado funciones que ya no necesita. Ha abandonado la respiración aeróbica. Es un ejemplo extremo de reducción evolutiva. Investigaciones en biología evolutiva publicadas en Nature Ecology and Evolution han documentado procesos similares en bacterias simbióticas. Pero en animales multicelulares, este caso era inédito. El descubrimiento obliga a replantear definiciones básicas. ¿Es la respiración un requisito universal para la vida animal? La respuesta ahora es no implicaciones cósmicas. Si un animal puede vivir sin oxígeno, entonces la vida compleja podría existir en ambientes que antes considerábamos imposibles. Durante décadas, la búsqueda de vida extraterrestre se centró en planetas dentro de la zona habitable, donde pudiera existir agua líquida y oxígeno. Pero este descubrimiento amplía el rango. En lunas como Europa o Enceladus, donde se sospecha que existen océanos subterráneos con poco o ningún oxígeno libre, podrían existir formas de vida más complejas de lo imaginado. El hallazgo también impacta la astrobiología. La definición clásica de vida dependía de metabolismo aeróbico en organismos multicelulares. Ahora sabemos que no es obligatorio. El universo podría albergar ecosistemas enteros basados en bioquímicas alternativas. El límite de nuestras definiciones, la biología no es una lista rígida de reglas. Es un proceso adaptable. Gene Guaya salminicola no solo es una curiosidad evolutiva. Es una advertencia. Nos recuerda que nuestras definiciones suelen basarse en muestras limitadas. La vida en la Tierra es diversa. Pero incluso aquí, seguimos descubriendo excepciones. Este organismo demuestra que incluso algo tan central como la respiración puede perderse si el entorno lo permite. La vida no busca complejidad. Busca eficiencia, la humildad de la ciencia. Durante siglos creímos que el oxígeno era el sello de la vida avanzada. Pero en las profundidades microscópicas de un pez, encontramos una excepción. Una criatura diminuta que ignoró una de nuestras reglas más fundamentales. Quizá el error no estaba en la biología, sino en nuestra certeza. Si un animal puede vivir sin respirar, ¿qué otras reglas aún no hemos cuestionado? Tal vez el descubrimiento más profundo no sea el organismo en sí, sino la lección que deja. La vida siempre es más extraña de lo que imaginamos.